Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí continuando con esta hermosa actividad que estamos llevando adelante, que estamos haciendo junto a ustedes. Todos estamos siendo protagonistas de este proceso, de estas jornadas de trabajo que tienen este marco de dos grandes líneas de trabajo del Ministerio de Educación. Una es el programa Escuela Abierta, en el cual muchos de ustedes hoy están llegando a completar los 3 años. Nos acordábamos siempre cuando empezábamos con todas esas dudas acerca de cómo íbamos a transitar este programa, donde focalizamos en una formación situada en una construcción de saberes pedagógicos a partir de la propia escuela, y que luego de haber transitado estos 3 años juntos y ayer escuchado las experiencias que cada uno de ustedes presentó, de cómo se pudieron reformular proyectos institucionales a partir de esta mirada reflexiva, cómo pudimos pensar en nuestras prácticas cotidianas, reflexionar a partir de la bibliografía y de la mirada de los distintos especialistas, proponer proyectos de intervención, implementarlos y presentarlos para compartirlos junto con sus colegas. Creemos que ahí hemos cumplido un importante objetivo y que hemos construido juntos esta mejora, esta transformación de las prácticas que nos ayuda a crecer en educación. Sabemos que lo que hacemos en educación y como política educativa tiene sentido en la medida que llegue a cada una de las aulas, en la medida que esto que nos proponemos y que pensamos esté en el día a día vivenciado, puesto en práctica por cada uno de los docentes y por cada uno de los alumnos. En ese desafío nunca tenemos que quedarnos tranquilos y pensar que ya está. Es una construcción cotidiana y a la cual vamos a seguir apostando. Y por ese motivo también estamos pensando cómo para ustedes que llegan al final del programa Escuela Abierta, todos aquellos que son de la primer corte, si hay alguien de la segunda corte, todavía falta un intenso y arduo año de trabajo, pero también vamos a pensar en nuevas estrategias para dar continuidad a los que culminaron con los 3 primeros años del programa y poder seguir trabajando con esta metodología que entendemos que es sumamente fructífera. El otro gran programa, la otra gran línea que hoy nos reúne acá es la construcción participativa de la Ley de Educación Provincial. Como ustedes saben, el gobernador Miguel Lifchit, en la apertura de la Asamblea Legislativa, planteó 3 grandes objetivos a nivel de normativas en nuestra provincia: la reforma constitucional, la ley de salud y la ley de educación. A partir de ese momento estuvimos trabajando intensamente porque nos propusimos que esta ley sea construida entre todos. Así como decíamos que tiene sentido que los cambios en educación sean los que se dan en cada una de las aulas, una ley de educación tiene sentido en tanto la podamos pensar, darle sentido, darle los fundamentos y que esos fundamentos sean los que den lugar a cada uno de los artículos. Bueno, esto hacerlo entre todos. Por eso nos dimos un proceso de trabajo que muchos de ustedes ya conocen, en el cual han sido parte, que ayer la ministra también comentó, los foros de participación ciudadana, los diálogos con legisladores, los foros de centros de estudiantes, la página web, que han tenido una participación maravillosa con muchos ciudadanos encontrándose, planteando cuáles son sus miradas, sus desafíos, compartiendo estas distintas miradas provenientes de los distintos sectores que cada uno transita cotidianamente. Y hoy nos encontramos en esta nueva instancia que es el diálogo con especialistas.
Aquí también una aclaración, porque a veces pensamos, y acá es lo que tratamos de deconstruir permanentemente a nivel de todo el trabajo en escuela abierta. Hablamos de especialistas y tenemos aquí sentados a amigos como María Laura Méndez, que ya ha trabajado con nosotros en el marco de escuela abierta, que viene haciendo un trabajo sostenido también con el Ministerio en términos de todo lo que son los concursos que se están llevando adelante, concursos para dar estabilidad y en el cargo docente y en el ascenso a la carrera docente, así que María Laura ya es una trabajadora incansable acompañando nuestras políticas y acompañando las mejoras que los docentes ven también en su cotidiano, en su rol laboral. Contamos con la presencia de Agustina, que también es otra amiga que, ella forma parte de una organización que en Argentina se llama Educar 2050 y que a nivel latinoamericano es Reduca, es parte de Reduca, que es la organización que ha distinguido al Plan Vuelvo a Estudiar dentro de los mejores programas educativos de inclusión en Latinoamérica. Así que bueno, con Agustina también largas charlas acerca de la inclusión con calidad y hoy podemos compartirlas entre todos. Gabriela, que tiene su rol de especialista en tanto es una docente de nuestra provincia y eso también tiene este enorme valor de pensar en las prácticas contextualizadas, de cómo esta mirada siempre tiene que estar dialogando el saber pedagógico desde lo que nos plantea la bibliografía y de lo que nos plantean nuestras propias prácticas, y ahí podemos construir nuevos saberes. María Paz, reciente conocida y amiga a partir de su atento recibimiento en UNESCO Uruguay, y que bueno, hoy ya está trabajando en una misión toda esta semana, conociendo en profundidad las políticas que desarrollamos acá en Santa Fe, las políticas educativas, para poder establecer una cooperación mucho más estable y permanente con UNESCO, que también creo una gran noticia cuando podemos trascender como en esta idea latinoamericana con Reduca, el vínculo con UNESCO nos fortalece y ponemos en valor que lo que hacemos aquí en Santa Fe no solo lo estamos mirando y valorando a nosotros, sino que también está siendo mirado en otros espacios progresistas de América Latina. Y Maxi, que es nuestro quinto especialista, desde su mirada de estudiante, pero que también sabemos que es sumamente valiosa, porque los estudiantes son los que le dan sentidos a nuestras aulas y los que a veces desde su tránsito, no en el lugar del supuesto saber especializado, pero sin embargo sí aparece desde la mirada del estudiante esta especificidad y esta calidez en marcarnos en 2 segundos lo que nosotros a veces tardamos un montón de tiempo en plantearnos cómo hacemos, y el estudiante siempre tiene esta palabra justa, atenta, y por eso también es hoy integrante de este panel. Bueno, con esta jornada vamos a concluir las jornadas de diálogos de este año, pero van a continuar en 2017. Nos quedó pendiente, como ustedes saben, y vamos a hacer un trabajo muy fuerte en 2017 de trabajo en cada una de las instituciones escolares de nuestra provincia para que todos los docentes estén debatiendo la ley de educación allí, en espacios de diálogo entre los propios docentes, también con los alumnos, también con las familias. Esto ya lo charlaremos a inicio de 2017 nuevamente y seguro va a ser fructífero como lo fueron todas estas otras instancias previas. Y
De todas estas instancias que hemos tenido han quedado registros y de estos registros van a constituir un documento que es el que se va a trabajar en la comisión bicameral. Nosotros como ministerio tenemos ese compromiso de llevar a la comisión bicameral las conclusiones que surgen de cada uno de estos espacios y ser también los garantes de que esto que ustedes debaten o que los especialistas proponen o que los ciudadanos proponen sea lo que quede reflejado de manera colectiva en el texto de la ley. Así que ese es nuestro compromiso y en eso seguiremos trabajando. Para trabajar en este panel vamos a estar tomando en primera instancia el derecho a cuidar y a ser cuidado, a la calidad de vida, ¿no? Un tema que es sumamente importante y que desde la educación entendemos que es ineludible en el adentro y en el afuera de la escuela, ¿no? Que nos marca estas ideas de los grandes principios que sostenemos en la política educativa: calidad, inclusión, escuela como institución social. Bueno, todos ellos, si no lo pensamos en términos de una calidad de vida, de una calidad social, de un ambiente sustentable, de un ambiente que sea cuidado por todos, nos vamos a quedar cortos. Entonces sabemos que trabajar la educación trascendiendo las fronteras de las disciplinas, pensarnos en este rol más que nos iguala a todos, de cómo a partir de la educación garantizamos calidad social, construimos calidad social, tiene que ver con cómo llevamos adelante procesos de calidad de vida. Y esto es lo que queremos un poco poner en diálogo con los especialistas, a ver desde su mirada qué nos pueden aportar al respecto. Bueno, a ver en esta primera ronda de preguntas, ¿cómo valoran ustedes esta idea de que en la educación estemos trabajando, además de los contenidos, de lo que a veces ya conocemos como lo más tradicional de la educación, pensar en garantizar este derecho a la calidad de vida y a la sustentabilidad ambiental, social en nuestra provincia de Santa Fe? María Laura, te invitamos a que comiences. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, como siempre, por la confianza, que creo que es uno de los pilares de la calidad de vida. Y eso, como atmósfera, se respira en muchos ámbitos de los que venimos trabajando. A mí se me ocurre, plantear algunas cuestiones, diría yo, desde una perspectiva antropológica en relación al cuidado y al ser cuidado. La primera cosa también que querría decir es festejar que cuando se está trabajando acerca de cómo debería ser una ley de educación, se incluya el tema del cuidado. Tal vez no sea habitual y tal vez resulte difícil traducir esta idea del cuidado a los otros y del ser cuidado en términos de otra forma discursiva como es una ley. O sea que va a haber que trabajar bastante en esto, ¿no? Va a haber que trabajar, a ver cómo reflejamos esta idea del cuidado, que es así como una idea básica para pensar en educación. Les decía que para comenzar a charlar, se me había ocurrido algunos puntos desde una perspectiva antropológica, planteando entonces que como modo de existencia, nuestro modo de existencia llamado humano es vulnerable. Es vulnerable más allá de las condiciones sociohistóricas. Somos vulnerables porque la vida es vulnerable y nuestra forma de vida también lo es. Ahora, es muy interesante pensar qué hacemos con esta vulnerabilidad. Si solamente la pensamos en términos de carencia, podemos llegar a situarnos en una posición muy melancólica y, por lo tanto, muy poco constructiva. Si esta
esta idea, digo, que va más allá de una idea, ¿no? Nos atraviesa totalmente todos los planos de la vida, la vulnerabilidad. La pensamos también en términos paradójicos en relación a que además de ser un modo de existencia vulnerable, somos un modo de existencia muy potentes. O sea que tenemos toda la potencia para poder construir algo sobre esa vulnerabilidad. Y me parece que este es el punto en el cual se cruza esta relación fundamentalmente con la educación. Es en la educación, y por ahora no tenemos otra institución, en la que se puede construir en base a la posibilidad de revertir esta posición de vulnerabilidad, o sería en la posibilidad de convertir permanentemente esta vulnerabilidad en potencia. Uno podría decir, bueno, somos seres vulnerables, hay etapas mucho más vulnerables que otras. La etapa de vulnerabilidad por excelencia es cuando nacemos en condiciones siempre de desamparo si no están los otros, en tanto que si no hay otros morimos, por nuestra condición, nuestra particularidad, que es nacer inmaduros, que esta maduración se da en este proceso con otros. Por lo tanto, desde el comienzo de ese momento necesitamos a los otros. Hay otro momento hoy muy vulnerable con el que hay que trabajar, que hay que repensar, que es la adolescencia. Esto que tiene este nombre de adolescencia, parece que este mismo nombre adolecemos. En realidad adolecemos siempre y somos vulnerables siempre, no solamente en la niñez o en la adolescencia, pero este adolecer se agudiza en ese momento de transición entre esta niñez que termina y esta adultez que todavía no empieza. Otra vez en ese momento es fundamental la tarea de la educación. Después también somos vulnerables de viejos. Otra vez volvemos a ser muy vulnerables y otra vez necesitamos de los otros. Y acá hay una cosa interesante que la antropología ha ido trabajando junto con otras disciplinas. Hoy ya no se puede pensar ninguna disciplina sola, sino en este cruce transdisciplinario. Parece que tardamos mucho en convertirnos en esto que se llama Homo sapiens, que no sé si es tan sapiens, pero bueno, así ha sido llamado. Parece que tardamos 6 millones de años, es bastante tiempo, ¿no? Pero en estos 6 millones de años, en realidad fueron posibles este pasaje gracias al cuidado. Si no hubiera sido armado estos dispositivos diferentes de cuidado, no estaríamos acá. Y me parece que este es un punto muy interesante para trabajar, porque este cuidado implica siempre tareas colectivas. Es imposible cuidarnos solos. Por supuesto, obviamente, como dijimos, al nacer o en la niñez, pero después tampoco podemos estar solos. Entonces, a mí me parece que hay que establecer esta relación entre el cuidado y un trabajo colectivo de hacer lazo, que es el que nos permite llevar a cabo estas tareas. Tareas que no tienen receta, tareas que la humanidad se ha ido dando a lo largo de su historia, tareas que no son siempre las mismas, porque tienen la característica, como todo saber, de ser particular e histórico. No hay posibilidad de pensar en términos de universalidad. La única universalidad es partir de la idea de que necesitamos ser cuidados y cuidar, pero el cómo lo inventamos. Porque justamente al ser una especie que nacemos sin absolutamente nada que nos garantice que las cosas van a ser de una determinada manera, sino que estamos siempre condicionados a esa época histórica en la que nos toca vivir, a ese lugar, a ese territorio que nos toca habitar. Este cuidado hay que inventarlo. Y evidentemente esto es muy interesante, porque
uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? Y bueno, ¿cómo hacemos? Es siempre igual, basarnos en experiencias anteriores y a partir de ello inventar otras nuevas. Hay momentos, y hubo momentos en la historia de la humanidad, donde la invención se hace más urgente. Este parece ser uno de esos. Podemos decir, habría mucho que discutir y mucho que debatir en torno a esto, que estamos frente a algo que se denomina crisis, para decirlo de alguna manera, pero que yo daría más bien un nombre más duro, que sería el agotamiento de un modelo. El agotamiento de un modelo llamado modernidad, que no podemos dejar de pensar que es una modernidad colonial, porque fue gracias al colonialismo que se crea esta modernidad, y que este modelo está agotado. Es el modelo de universalidad, es un modelo de uniformidad, es un modelo que tendió a la homogeneización. Bueno, se agotó. Casi hay que festejarlo, decir, por suerte se ha agotado. Sí, pero a partir de acá algo tenemos que hacer. Sin borrar todo lo hecho, porque si no caemos siempre en que todo, entonces fue todo malo. No, sin caer en los binarismos, sino intentando crear otras tramas. Otras tramas que negó la modernidad, que es la trama colectiva, porque justamente dio lugar a un individualismo extremo que nos ha llevado hasta acá. Hoy tenemos la necesidad de inventar en cada lugar, en cada territorio, en cada espacio. Y así va a ser posible cuidarnos, porque no sabemos sino cuidarnos solos. Eso por un lado. Por el otro lado, no es posible hacer esto sin la transmisión de lo que nos fue dado, o sea, la transmisión de lo que se nos transmitió. Y por eso la importancia de la educación. La educación hoy ha sido, no en todos los tiempos, pero sí a partir de la modernidad, la única institución en donde se transmite una herencia cultural, por supuesto, una herencia que no puede ser universal, una herencia particular. Y si no lo transmitimos, no hay manera de que sea aprendida, porque no viene dado nada en nosotros, nada más que esa inmensa posibilidad de aprender. De manera que es no solo es más allá de un derecho, porque sin la educación es imposible tener algún espacio en donde se nos transmita. Y no se puede responsabilizar ya a una institución, a la familia, porque la familia es parte de ese campo social que necesita esa transmisión. Y es la escuela, otra vez, en todos los niveles educativos, la responsable de esa transmisión. De manera que me parece que hay que ligar esta cuestión de la vulnerabilidad más esta potencia que es la que justamente se incrementa solo por la transmisión y que es una responsabilidad de los adultos transmitir esa experiencia. Es cierto, ustedes dirán mucho sí, pero ya la experiencia de los adultos, sobre todo de los que somos llamados mayores, ya no sirve para las generaciones actuales, porque es otro mundo, es verdad, también es cierto. Pero ahí está nuestro desafío. Algo con eso hay que hacer, algo con eso hay que hacer. Es un mundo muy diferente al que teníamos para algunos en la infancia. Todo parecía previsto, pero hoy está el inmenso desafío del acontecimiento. Y hay que estar a la altura de esto, hay que estar repensando permanentemente qué hacemos. No echándonos culpas porque lo hicimos mal. No es esa la cuestión. No es la cuestión de culpabilizarnos, es la cuestión de autorizarnos a creer y a crear. Las dos cosas, a creer y a crear. Y hay otra instancia que querría hablar en estos minutos, creo que queda algo cortito, sí, que es que es imposible pensar esta tarea de cuidado y de transmisión si no cuidamos nuestro territorio, entendido como
amplio, es decir, entendido como la tierra, esto que también se abandonó por dominarla. Por dominarla casi la extinguimos. De manera que va junto el cuidado hacia los otros, hacia las nuevas generaciones, hacia nosotros mismos y el cuidado por la tierra. Por supuesto, en situación que se traduce en cuidado de nuestros territorios. Es una tarea conjunta. Y me parece, vuelvo a repetir, muy interesante que se plantee esto en el ámbito de la Ley de Educación, porque sin esto no va a haber, por lo menos en un futuro cercano, la posibilidad de pensar la educación. Muchas gracias. Bueno, gracias María Laura, muy interesante esta mirada de cómo desde la educación podemos tener esa potencia para transformar las vulnerabilidades en una oportunidad para poder trascenderlas y para poder desde esta mirada colectiva inventar nuevas soluciones al problema, ¿no? En esto que siempre decimos, no tenemos una receta. Es desde nuestro análisis, desde nuestra reflexión y desde cada realidad territorial, desde donde podemos pensar en estas opciones, estas potencias que permiten superar los obstáculos. Agustina, ¿escuchamos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Karina, gracias al Ministerio por la invitación, gracias a ustedes por participar hoy, por estar acá. Y ante todo, les quiero pedir un favor, porque me gusta saber con quién uno habla. ¿Pueden levantar la mano los que son docentes? ¿Pueden levantar la mano los directores? ¿Y pueden levantarla los supervisores? Bien, ¿el resto? ¿El resto de interesados en la educación? Bueno, un gustazo estar acá realmente. Me encanta porque ayer conversábamos y la idea es poder cada uno traer, por supuesto, una miradita muy chiquita porque tenemos poco tiempo y la idea es poder por ahí hacer pie en el ángulo que quizás más nos llega, ¿no? A cada uno de nosotros, esa hebra a la que de algún modo este tema más toca. En mi caso, a mí me gustaría intentar hacer una bajada más a nivel de unidad escuela, y no solo escuela, sino redes de escuela. Cuando pienso en el cuidado, en el concepto del cuidado, automáticamente me surge pensar en cómo una persona se puede desarrollar plenamente. También me surge pensar en el respeto, me surge pensar en la confianza, y me surge pensar en la colaboración. Me parece que todo eso tiene que ver con cuidarnos. Y esto es, de algún modo, si unimos todos estos conceptos, es pensar en formar algún tipo como de entramado, en donde todos, o sea, de algún modo se generan estas relaciones de dependencia, de las que si lográsemos un mecanismo virtuoso, realmente nos vamos a estar cuidando. Y para mí la escuela, que es la unidad fundamental, en términos de educación, más allá de que uno podría desde ya argumentar que la familia lo es. Pero si pensamos en la educación formal, es la escuela. Y todos los actores que están vinculados, a la comunidad educativa, de algún modo, creo yo, y por distintas razones, y tiene que ver la etapa histórica que estamos viviendo, tiene que ver la trayectoria, tiene que ver la realidad social que creo yo que dentro de la escuela muchas veces sentimos no nos estamos cuidando. Constantemente escuchamos, y ustedes justamente siendo en la gran mayoría supervisores, directores, docentes, bien saben que muchas veces sentimos del colega esto de me siento solo, pero no es que el otro no tenga intención de acompañar, sino que de algún modo creo que no estamos encontrando nuevamente esta fórmula de cómo acompañarnos, cómo colaborar, o mejor aún, cómo pensarnos justamente como colegas en colaboración con un proyecto en común. Y me parece que esto sería simplemente un pequeño ángulo, pero creo yo que por acá también
Nosotros creemos muchísimo en la idea de las comunidades profesionales de aprendizaje. Cuando vamos a la unidad de escuela y de vuelta, cuando lo expandimos a nivel redes de escuela. ¿Qué es esto de las comunidades profesionales de aprendizaje? Tiene que ver con intentar convertir, y empecemos pensando en escuela, a una escuela en una verdadera comunidad viva, en donde colaboramos basados en la investigación y la confianza para estar constantemente enfocados en cómo lograr formar no solamente a los jóvenes y a los niños, a los alumnos, sino también a los adultos, formarlos más, lograr ciertas competencias, si uno quiere, aprendizajes. Cuando pensamos en aprendizajes pensamos en sentido amplio, pensamos en valores, pensamos en competencias socioemocionales, pensamos en competencias académicas. ¿Cómo hacemos en una etapa en donde el mundo ha cambiado y sigue cambiando radicalmente? ¿Cómo hacemos para insertarnos mejor en una etapa histórica que es de plena transición, donde, como bien decía María Laura, hay un modelo que ya sabemos y entendimos que pasó a ser obsoleto, ¿no es cierto? El modelo pedagógico tradicional, enciclopedista. No intentemos seguirlo mejorando porque sabemos que no va más, pero la gran pregunta es cómo hacemos juntos para transitar hacia un modelo pedagógico heterogéneo, donde se ponga la diversidad de cada uno en términos de ritmo de aprendizaje, en términos de intereses, de gustos, de sueños, de contextos. ¿Cómo hacemos para llegar a todos y a cada uno? Y de vuelta en esto entran los chicos, pero también entran los adultos. Y entonces, pensarlo como modelo de colaboración, me parece yo que es la vía, al menos mucho de la investigación demuestra que es una vía muy potente para realmente empezar a cuidarnos mejor. Cuidarnos de vuelta, ¿cómo? Los docentes, junto con directores, junto con supervisores, cuando son parte de un proyecto común, acordado, discutido, debatido y de algún modo consensuado, empiezan a trabajar como verdaderos profesionales. Es una invitación constante a la reflexión sistemática, no esporádica. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿En base a qué objetivos? ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es el propósito? Esos espacios en una ley deben ser incorporados, porque no podemos pensar juntos colaborativamente en nuestras casas, lo tenemos que hacer en la institución. O tienen que generarse espacios como este, o tienen que generarse espacios donde directores puedan dialogar, reflexionar y pensar, supervisores también lo puedan hacer. Entonces, este diálogo y constante reflexión sistemática hace a que se conformen verdaderas comunidades profesionales de aprendizaje. Es estar constantemente pensando cómo innovamos, qué es la innovación. ¿Cómo hacemos? Si fuimos formados para enseñar de un modo unidireccional, ¿cómo hacemos para aprender a ser facilitadores del aprendizaje? ¿Cómo hacemos para hacer que nuestros chicos se motiven y quieran aprender? ¿Cómo los hacemos parte activamente de una construcción del conocimiento, donde ellos le encuentren sentido? ¿Cómo hacemos para enseñar a que apliquen conocimiento? ¿Pasa por el trabajo por proyectos? ¿Nos animamos a probar juntos? Bien, pensar así es acompañar una transición difícil, sin respuestas seguras, sin fórmulas, pero tiene que ver con sentirnos profesionales. ¿Cuándo somos profesionales? Cuando pensamos con otro, nos animamos a probar, las autoridades nos permiten espacios para innovar, los directores también nos lo permiten, y de esa forma vamos acompañando una transición y nos motivamos. Y ni hablar de las redes, la conformación de redes, esto está muy comprobado desde la investigación, hay un montón de experiencias a nivel mundo. Cuando se forman redes de colaboración, escuelas que dialogan, que se miran mutuamente, que comparten buenas prácticas, ¿qué pasa? Se reduce la inequidad, se potencian las motivaciones, se potencia el aprendizaje de quienes están a cargo de ser formadores también, y de algún modo se genera esto que tiene que ver con el profesionalismo, de ser parte de un propósito común. Creo que esa es la forma de cuidarnos, está basado, todo lo que tiene que ver con la colaboración está basado en la confianza,
en el respeto, en la escucha, en la tolerancia, y hacia eso creo yo que debiéramos apuntar desde la educación formal. Gracias, Agustina. Bueno, creo que aquí podemos unir, ¿no?, esta idea de vulnerabilidad que nos planteaba María Laura, y que el sentirnos solos es una forma de vulnerabilidad, y que apostar de nuevo a lo colectivo, al trabajo en redes, a esta idea de poder confiar y encontrar la forma también de trabajar con otros, ¿no?, para superar estos obstáculos, es un aporte interesante, y que sea sistematizado y no algo que sucede al azar o cada tanto, también es otra idea a tener en cuenta. Gabriela, te escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, yo soy una docente que pasa por varias instituciones, soy profesora de inglés, así que tengo la oportunidad muchas veces de ver cómo es esa transición desde el trabajo que uno hace en la escuela primaria hasta la escuela secundaria. Y quizá voy a repetir un par de palabras que ya usaron María Laura y Agustín. Inmediatamente en esto de cuidar y ser cuidado, pienso en la vulnerabilidad y en el territorio y en los vínculos que se generan alrededor de este contexto. Y creo que hay que tener en cuenta y trabajar mucho en forma colectiva con todo lo que son actores que quizás no son los actores dentro de la escuela, sino tener en cuenta a otras organizaciones que nos acompañan en esto del cuidado. En mi experiencia en particular, dentro especialmente de la institución primaria a la que hoy estoy representando, trabajamos mucho con los clubes, con centros de atención a la familia, y es un vínculo que tratamos de fortalecer porque realmente nos ayuda mucho a la construcción de subjetividades, nos ayuda mucho a ver a las trayectorias desde otro ángulo y quizá a flexibilizar un poquito nuestra práctica. Yo creo que tomé en cuanto a mi formación la parte final de este modelo del que hablaban las especialistas, que ya está agotado, y realmente el desafío al que me encontré en los primeros tiempos fue enorme. Así que mi aporte en esto, y que creo que puede ayudar mucho, es esto de establecer vínculos, de crear redes y de acompañarnos en esta tarea que día a día nos repetimos en nuestro círculo, en nuestra tarea que no podemos hacer solos. Realmente tenemos que trabajar como comunidad, tratando de compartir esas prácticas o esas experiencias que hacen que lleguemos a esos buenos resultados que esperamos. Es muy, muy importante el respeto a las trayectorias, y creo que en ese sentido el poder ver todo el trabajo que uno desarrolla en una escuela primaria, ver sus frutos en la escuela secundaria, ver realmente cómo las diferentes potencialidades y talentos se ponen de manifiesto hacia todo esto, hacen que cada vez, por lo menos en lo personal, yo tenga más ganas de enfrentar ese desafío y de poder llevar a buen puerto todo este proceso nuevo que hoy nos abarca. Gracias, Gabriela. Creo que aquí, suma esta idea de incorporar en este cuidado no solo a los actores escolares, sino también
a los actores que contamos en el territorio por fuera de la escuela y que también aportan a construir una propuesta para superar vulnerabilidades y obstáculos. Y también esta idea de cuidado de las trayectorias, ¿no? Vos mencionaste este pasaje, esta articulación no solo entre actores para trabajar en una propuesta de cuidado para los estudiantes, sino cómo cuidamos las trayectorias en el pasaje entre niveles, que puede ser otro tema importante para sistematizar, abordar y plasmar en la ley. Maxi, ¿te escuchamos? Hola. Hola, primero que nada quería agradecer por la invitación al Ministerio de Educación y quería pararme puntualmente en el hecho de que estamos en una etapa de cambio. Más que nada desde el punto de las relaciones que se dan dentro de las instituciones escolares. Relaciones que poco existen. A ver, la relación de los supervisores con los alumnos es casi nula, la relación de los directores con los alumnos es casi nula. La única relación que hay exacta es de los profesores. Y me parece que hay que trabajar en conjunto para que la comunidad educativa tenga herramientas en conjunto, valga la redundancia, para que el alumno se vea justamente lo que estamos tratando de la ley, se vea cuidado. También lo que está trabajando me parece perfecto el Ministerio de Educación, que es el programa Lazos, que trata justamente de crear comités de convivencia, que está conformado por alumnos, está conformado por padres, profesores y personal no docente. Esto me parece que es fundamental porque, a diferencia de otras cosas, tiene el punto de vista del alumno, quien justamente es en quien repercute principalmente en los cambios que se vayan a desarrollar desde el Ministerio de Educación o la Ley de Educación y demás. Con respecto a generar lazos de los directivos con los alumnos, me parece que hay que, como dije, capacitarlos y tratar de que sea un poco más humano el trato. A ver, René Favoloro dijo en una frase: no perdamos el humanismo. Y me parece que más allá de tener que cumplir un horario, tener que cumplir una profesión, de siendo supervisor o siendo directivo, lo que también cuenta, lo que hace la diferencia, es que todos se desarrollen, tanto el profesional, docente, no docente, supervisor, director, como el alumno. Si el alumno no aprende, me parece que la institución educativa falló, que hay un gran déficit y que hay que cambiar las cosas. Es que me parece que esta etapa donde estamos hoy en día, que estamos todos hoy reunidos, es el momento y en que todos en conjunto tenemos que pensar una herramienta o las herramientas para poder cambiar esto. Nada más que eso. Gracias, Maxi. Clarísimo. Bueno, no queda mucho por agregar, pero creo que cuando Maxi dijo si un estudiante no aprende, toda la institución educativa falló, y si no nos sensibilizamos con eso, ¿qué nos sensibiliza? ¿Y qué podemos transformar si no somos sensibles a lo que le pasa al otro, ¿no? Bueno, como siempre nos ocurre y decíamos, la palabra de los estudiantes, no solo por su derecho a decirla, sino por el valor para poder repensar nuestros procesos, es inmensa. Así que gracias, Maxi, y también este trato más humano que reclamó, ¿no? Los estudiantes queremos un trato más humano. Cuando a veces pensamos livianamente o superficialmente que los estudiantes están por fuera de los compromisos, que parecería que están en otra dimensión, que
desmotivados y sin embargo esta sencillez, un trato más humano. Muchas gracias, Maxi. María Paz. Bueno, es un poco impactante estar acá arriba, ¿no? Y mirar a todos ustedes. Hoy le hacía el chiste a Karina diciéndole, bueno, nos tenemos que subir al podio, pero no quiere decir que lo que podamos aportar tenga alguna diferencia de lo que aportaríamos si estuviéramos sentados en el llano, ¿no? Lo que pasa es que si no, no nos ven. Entonces elevamos este asunto de las tarimas. Yo, bueno, además está decir que he disfrutado mucho la invitación que me hicieron de estar aquí y le agradezco. Y que esta tarea que nos ha puesto el Ministerio de Educación de la provincia de pensar en esta pregunta, ¿no? Garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, y la ley. Yo les voy a contar lo que me surgió del alma y del corazón cuando me pensé a pensar esto. Y ¿es obligación de quién esto? De cuidar, garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado. Y empecé un poco ahí con esas cosas que hacemos cuando razonamos, ¿no? Como a dividir dimensiones y cuestiones, ¿no? Ando como especialista de UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conociendo distintas experiencias alrededor de Latinoamérica. Y yo decía, bueno, la primera dimensión que me llama la atención de la provincia, y lo hablábamos un poquito hoy con María Laura y con Agustina, es la distinción que hay en el compromiso de estas autoridades, este ministerio, en dar estos espacios. Pensando otra vez eso, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de cuidar y cuidarnos, ¿no? Como que no era una pregunta que podía responder en el llano vos y yo, ¿no? Sino que realmente tenía que decir, bueno, esto del derecho y la obligación a veces se plantea tan mal, ¿no? Pero vamos a plantearlo por la buena, por la atención de vulnerabilidad y transformación, por la atención de trabajar en grupo o trabajar respetando el territorio o respetando los diferentes actores que hay dentro de una comunidad y para qué están, cuáles son sus funciones dentro de eso y qué es lo que queremos de ellos, ¿no? Y si la trabajamos así, como ustedes lo han planteado, honestamente, desde el lugar que yo ocupo aquí, desde la mirada de afuera, muy de afuera, tengo que decir, bueno, garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado. Aquí hay como niveles y el primer nivel que tengo que saludar es el nivel ministerial. O sea, el hecho de que exista un esfuerzo real en la acción, por lo cual ustedes están divididos y subdivididos. He tratado de entender el todo, pero no me alcanza el doctorado con las regiones, los departamentos, toda esta cosa. Pero digo, están acá, tienen distintas instancias de compartida, distintas instancias de participación. Entonces, eso es un cuidar también, una garantía de que hay que elaborar y trabajar desde la participación, ¿no? Y como que lo dejo ahí como en esa dimensión, bueno, la dimensión como más de grado de responsabilidad en cuanto a la autoridad, ¿no? Pero también está esta cosa de que a veces nos sale mucho cuando estamos en primera línea, que es decir, bueno, eso no es mi responsabilidad o no me toca a mí o no tiene nada que ver conmigo, no forma parte de mi rol, algo han comentado los compañeros, ¿no? Y ahí va a la esencia de lo que la compañera que habló primero nos planteaba en esta tensión de vulnerabilidad y transformación, porque para transformar tenés que saber a dónde querés ir, cuáles son tus principios, ¿no es cierto? Y también tenés que reconocer que hay otros, que estás vos y que hay otros. Y entonces ahí me venía muy en mente
un trabajo que tiene 21 años, que la historia oral de algunos colegas de mi organización dicen que en un momento la UNESCO dijo, bueno, ¿y cómo vamos a definir educación? Estábamos por los 90, 95. Y entonces juntaron este estilo que muchas veces pasa, un grupo de honorables, intelectuales, muy sesudos, y los pusieron a trabajar en una comisión especial para que definieran qué era educar. Todos nosotros, los pichones del cuadro, estábamos tratando de decir, bueno, ahora va a salir la definición, ¿no? Y en esa nos abrazamos y una suerte de cómo puede ser la norma para un profesor o la legislación para un consejero. Pero resulta que estos individuos salen diciendo, la educación es un tesoro, y la educación, seguramente ustedes han leído en algún momento esta cosa, se define está constituida por 4 pilares. Y los pilares son aprender a ser persona, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y todo lo que veníamos con el asunto de la definición o el párrafo, quedamos un poco ruedas para arriba, como diciendo, bueno, efectivamente estos individuos habían captado la esencia de lo que es esa instancia transformadora, ¿no? Donde el vivir juntos, donde el reflexionar sobre vos, ¿no? Donde el buscar conjuntamente una acción, donde profundizar sobre cuáles son tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, tus creencias, tu ideología, ¿no? Son elementos constitutivos para ir trazando ese camino de transformación, que no es más que otra cosa que el concepto de la pedagogía, ¿no? Que no es más que otra cosa de creer que puede haber transformación en el aula, en la unidad escolar, en la red, en el diálogo entre docentes y alumnos. Entonces, yo digo, bueno, ¿quién tiene la obligación de cuidar o cuidarnos? Está el derecho, está la obligación, y bueno, cada uno, o sea, cada uno en su papel, en su rol, ¿no? Y yo la voy a dejar por acá, porque creo que eso es lo que yo puedo hacer, Karina, como avanzar en esto, individualmente y en grupo, de qué significa esto de cuidar y ser cuidados, ¿no? Estos niveles, ¿no? Que tendrían que ser tangibles, así como mencioné lo que para mí es tangible dentro de la movida que está haciendo la provincia, ¿no? En su direccionalidad política, estratégica. También tendríamos que a nivel individual y a nivel grupal poder sentirnos con esa capacidad y responsables de cuidar, si vale el vocablo, ¿no? De cuidar esa movida, ¿no? En la medida que la interiorizamos y en la medida que la podemos trabajar con otros, ¿no? De distinta manera, todos los compañeros de la mesa o del panel o del sillón, o no sé cómo le llamamos a esto, estamos enfatizando este asunto de con el otro, ¿no? Yo la dejo acá y después la seguimos. Bueno, gracias María Paz. Primero creo que también agradecerte porque esta mirada externa de alguien que nos observa desde otro lugar, que nos está conociendo, también nos ayuda, porque a veces nos perdemos, ¿no? A veces en la cantidad de cosas que uno hace en lo cotidiano, perdemos de ver el valor de lo que hacemos cada uno en las pequeñas o en las grandes cosas, ¿no? Y creo que también este aporte de pensar en las distintas dimensiones, y que para trazar este camino de la transformación no hay un otro en otro lugar que lo tiene que definir, sino que todos desde el nivel en el que estemos tenemos que estar aportando a esta construcción, suma también a los aportes que nos hicieron el resto de los panelistas. Nos quedan muy poco tiempo, nos quedan 5 minutitos para estar terminando y dar lugar a
al otro panel, así que los invito a cada uno de ustedes a una reflexión muy breve de 1 minuto cada uno, lo posible, para o plantear algún tema que les parezca relevante, remarcar o dejar como mensaje, o en esta otra idea de qué es importante que la ley diga al respecto de lo que veníamos charlando. Les dejo abierto allí para que cada uno haga este cierre rápido como mejor le guste. Bueno, 2 palabras. Me parece que como síntesis no hay posibilidad de pensar en el cuidado sin la construcción colectiva. Otra vez no existiríamos, no hubiéramos llegado a estar acá como humanidad si no hubiera sido siempre sostenido en un proceso colectivo. Y el otro es en relación a cómo se piensa en general una ley, ¿no? Que esta ley no sea pura abstracción, que sea una especie de plataforma de lanzamiento que permita abrir, que permita a toda la sociedad civil en su conjunto, y en este caso muy especialmente a la que conforma el ámbito educativo, a construir. Entonces me parece que esa idea, y la otra es otro papel distinto del Estado, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a que el Estado sea una especie de gran padre, ¿no? Al que se le solicita. Hoy tenemos que construir otra idea de Estado. Justamente hay que construirla, y hay que construirla entre todos. No puede ser que permanentemente estemos en situación de demanda, sino que construyamos iniciativas para que todos podamos realizarla. Entonces, me parece que esa es otra de las formas del cuidado. Muchas gracias. Sí, yo solamente quisiera volver a traer la frase de Maxi, que fue tan fuerte. Si los chicos no logran aprendizaje, la inclusión está fallando. Me parece que es demasiado fuerte, va demasiado al núcleo de la cuestión, pero sin dejar de lado que esa frase tan potente y que creo yo debe interpelarnos a todos, está tan ligada a esto, y este es el concepto último con el que quisiera al menos cerrar esta idea, que es el clima escolar. El aprendizaje y los entornos de aprendizaje no ocurren, no pueden ocurrir si no logramos antes esto que es la condición sine qua non, que es un buen clima escolar. Refiriéndonos a un clima escolar en la institución y también refiriéndonos a un clima escolar en el aula. Que la definición específica de ese clima escolar en el aula, fíjense, hablando de cuidado, es el vínculo que se genera entre el docente y los alumnos y entre los alumnos entre sí. Que generar ese buen clima escolar, ese clima escolar propicio al aprendizaje, evidentemente nos está costando, porque nuestro tejido social, en cierto modo, está roto, está complicado, está delicado, y la escuela es un reflejo de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr generar ese buen clima de aula, donde los alumnos y los estudiantes sepan que el error está permitido, que al contrario se lo celebra, que ellos son parte activa de justamente querer ser parte porque les interesa ese conocimiento, les interesa el saber, porque ya no son meros receptores, ¿no?, sentados pasivamente escuchando, sino que son parte de esa construcción. ¿Cómo se genera ese clima? Que tiene que ver de vuelta con la escucha, con el respeto, con el permitir el error y por sobre todo con las altas expectativas. El famoso efecto Pigmalión, las expectativas que tenemos respecto de los otros tienden a realizarse. Ese docente que tiene la convicción de que todos los alumnos son capaces de aprender, va a hacer que esos alumnos se potencien. Ese director que tiene expectativas altas sobre sus docentes, los va a potenciar. Esos docentes y directores que tienen expectativas de los padres, que los invitan a ser parte de este diálogo y parte de esa comunidad educativa, también los va a potenciar. Entonces, basados en la confianza, las altas expectativas, la colaboración, se mejora el clima institucional
y dentro del aula particularmente se mejora este entorno propicio al aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, la verdad que Maxi, tus palabras movieron muchas emociones en mí como docente y creo que una buena síntesis sería insistir en esto de construir redes, de entramar, de el trabajo en comunidad y que esto realmente es cuidar y ser cuidado. Y creo que realmente tiene que estar contemplado dentro de la ley de educación en nuestra provincia. Todos los actores realmente tenemos que ser parte y esto de ser interpelados permanentemente por todas estas cosas que van surgiendo, tiene que ser un motivo para que todos los días podamos enfrentar estos desafíos con energía y con la mirada puesta a futuro, porque una cosa que también se me ocurría y que me venía a la mente es que muchas veces estamos ayudando a desarrollar a los chicos sus potencialidades y a formarse para trabajos o situaciones que quizá todavía no estén creados y que van a tener que enfrentarse ellos a futuro. Así que, insisto, el trabajo en redes, en comunidad y por sobre todas las cosas el respeto a las trayectorias. En síntesis quería decir que cada uno de nosotros, los alumnos, somos únicos y irrepetibles. Y justamente cada uno, como somos únicos, vemos la institución educativa como algo diferente. Cada uno tenemos una definición de escuela totalmente diferente. Algunos lo ven como una salida de lo que viven en la calle, otros lo ven como una escapatoria a algunas situaciones que no les gustan. Y que entre todas esas situaciones hay que crear un ambiente en donde el alumno, los profesores y personal docente, etcétera, puedan desarrollar sus habilidades y puedan trabajar en conjuntos para que todos se sientan cómodos y todos cumplan sus objetivos, ya sea el alumno aprender, el profesional desarrollarse y también profesionalmente de cada uno. La comunidad educativa está compuesta justamente como una comunidad por absolutamente todos los que he nombrado antes, de alumnos al supervisor, y me parece que trabajar en conjuntos y conocerse y verse la cara, conocerse los nombres y hablar, relacionarse es fundamental para que el alumno aprenda y todos puedan desarrollarse. Nada más, gracias. Bueno, para mí lo único que quiero subrayar es que dar sentido a la ley de educación, como nos explicaba Karina al comienzo, que era el objetivo de este panel, tiene que ir conjuntamente con abrazar el ideal de que la educación, el derecho a la educación es posible a lo largo de la vida para todos los ciudadanos y que ese compromiso es un compromiso individual y grupal y que lo cuiden, ¿no? Que cuiden lo que hay y que auguro muchos más lindos aún futuros. Gracias. Gracias a todos. Como cierre final de las ricas participaciones, algunas palabras claves y que me parece que la que resume todo es la idea de este trabajo colectivo, ¿no? De potenciar lo que cada uno tiene para aportar, trabajar en redes, ser parte, el clima escolar, mantener el ideal de garantizar este derecho a la educación para todo y que no quede solo en una palabra. La gran pregunta es si todos compartimos fuertemente esto, ¿qué nos falta para hacerlo? Hagámoslo, nosotros nos comprometemos a ponerlo como sistematizado,
como algo que no sea al azar, sino que esté previsto dentro de los espacios de cada institución escolar, pero nada nos impide que cada uno desde nuestras instituciones hagamos real este trabajo colaborativo con otro. Gracias.